En este espacio Carolina News, que lo que busco es analizar temas internacionales con expertos o con testigos para conocer cómo todo lo que confluye en nuestro mundo nos impacta. Y en esta ocasión tengo el gusto y el privilegio de entrevistar al señor Ariel Waldovich. El señor Ariel perteneció a las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel. Así que nos va a poner en contexto cómo poder interpretar o cómo poder entender un poco desde este lado de Occidente, acercándonos a Medio Oriente, porque ahora ya no es una operación que inicia con Estados Unidos e Israel, sino que ahora también tiende a extenderse aún más, no contra el pueblo iraní, sino contra el régimen que ha estado en el poder durante más de 47 años. Y entre un tema importante a destacar lo que ha sido el régimen de los ayatolas, ha sido feroz contra las mujeres. Entonces es un punto muy especial que es importante de recordar contra quién es que se está realizando esta lucha. Señor Ariel, muchas gracias por acompañarme. Un gusto. Saludos y saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Tal vez si empezamos a poner este contexto un poco como qué es el régimen de los ayatolas. El régimen de los ayatollah, el régimen tiránico, dictadura yihadista islámica radical de la República Islámica de Irán, es un régimen que subió al poder en un golpe de Estado a la fuerza, ¿sí? Por medio de la violencia, en el que se impuso como dictador y sin ser electo por el pueblo, ¿sí? Un dictador no democracia, al ayatollah. Y desde entonces, durante 47 años, como mencionabas anteriormente, han logrado crear un Estado islámico de terror. Terror principalmente hacia sus propios habitantes, terror hacia los derechos de la mujer, terror hacia todo lo que tiene que ver con libertad de expresión o libertades en general, desde leyes que imponen hasta pena de muerte por asuntos de vestimenta específica o por comportamiento en zonas públicas. ¿Sí? Mujeres no pueden andar solas en las calles, y las personas no tienen derecho a simplemente decir lo que opinan. Pero eso no solamente es el problema de Irán, sino que el problema de Irán es que decidió hace muchos años que no era suficiente tener un control absoluto sobre su población dentro de su terreno nacional, sino que ellos decidieron que querían controlar el mundo y que lo iban a hacer poco a poco por medio de ejércitos proxy. El ejemplo más claro es el de Hezbollah en Líbano. Hay que entender esto un minuto. Imaginémonos por un momento, Colombia decide que quiere ocupar al Perú, pero en lugar de traer al ejército colombiano a las fronteras con Perú e invadirlo, lo que hace Colombia es que genera un movimiento dentro del Perú, sí, un movimiento político para poder ser elegido en las elecciones nacionales en Perú, pero este movimiento es patrocinado exclusivamente por el gobierno colombiano, es armado por el gobierno colombiano y entonces hay un grupo de peruanos, pero son leales a Colombia y ellos llegan a tomar el poder del Perú por medio de la fuerza violencia y por medio del dinero que les manda Colombia. Y de repente tenemos dentro del Parlamento peruano a una facción de gran poder que es leal a otro país. Eso es lo que pasó en Líbano hasta la fecha. Hezbollah es un partido que abiertamente se declara como leal a Irán, es patrocinado por Irán, es armado por Irán, tiene más armas que el propio ejército libanés. Sí, Líbano tiene dos ejércitos en su país. Tiene un ejército nacional que se supone que debería proteger a su población y tiene otro ejército que pertenece a Irán dentro de Líbano. Eso es impresionante. Yo no sé si la gente de verdad comprende la magnitud de eso, pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que Irán hizo eso en 7 diferentes países. En 7 países, Irán logró crear un grupo armado, un ejército leal a Irán en otro país.
Y así, poco a poco, se han ido tomando el control sobre toda la región y su único objetivo es permanecer en el poder y destruir a Israel. Esos son sus objetivos, permanecer en el poder como toda dictadura y destruir a Israel. Y han dedicado incontables recursos a tal nivel que han llevado a su población a la extrema pobreza con el único objetivo de destruir a Israel. Y por eso es que también lo dicen abiertamente que están tratando de alcanzar armas nucleares con el objetivo de poder destruir a otro país. Y luego la gente se pregunta por qué queremos defendernos y por qué queremos defender al pobre pueblo iraní de esta terrible tiranía. Yo creo en la ética y en la moral, en los valores básicos. Considero de que si una persona tiene la habilidad de ayudar, tiene la obligación de hacerlo. Te explico a qué me refiero. Imaginémonos por un instante que estás caminando por un parque con un lago. Imaginémonos por la sabana, ¿sí? Y tú ves a un niño ahogándose en el lago de la sabana. Y tú sabes nadar. ¿Es tu derecho de entrar y salvar a ese niño o es tu obligación entrar y salvar a ese niño? En mi opinión, es nuestra obligación, si tenemos la habilidad, es nuestra obligación entrar a salvar a ese niño. Por eso mismo, si nosotros tenemos la habilidad de poder salvar al pueblo palestino del régimen del Hamas, o al pueblo libanés del régimen de Hezbollah, o al pueblo iraní del régimen terrorista yihadista de Irán, tenemos la obligación de hacerlo, en lugar de sentarnos y esperar a que algo pase. No podemos ser pasivos cuando hay terror. No se puede dejar que eso siga. No, y algo muy importante que usted destaca es que los tentáculos del régimen de los ayatolas, del régimen iraní, se extendió a nuestra América Latina. Ese es un punto, y digamos, ellos no solo cobraron la vida de los judíos en Argentina, en la AMIA y en la Embajada de Israel, sino que también de muchos argentinos que se encontraban ahí. Y también lo vimos con el caso en Panamá del avión este siniestrado, que también se habla que fue Hezbollah, que fue Hezbollah a través del régimen iraní. O sea, ellos tratan de mutarse en todos los países, entonces es un régimen que no solo está en Medio Oriente, sino que también está en nuestra América Latina y cuidado si no está muy cerquita de nosotros. Por supuesto, también en Venezuela y también en la Tríple Frontera, en la zona de Iguazú. Claro que sí, Hezbollah está muy metido en América Latina. No les quepa la menor duda. El régimen iraní, por medio de Hezbollah, está en América Latina. Y eso se ha visto, señor Ariel, en estos últimos días, porque hace menos de 48 horas es cuando la cabeza de la agrupación terrorista, porque así lo decretó los Estados Unidos y el Departamento de Estado el año pasado, está atacando simultáneamente a Israel. Y lo Y no vimos solo hoy, que Israel, está están atacando a 8 inmediatamente. países diferentes. Inmediatamente se da la alerta de los misiles por parte de los misiles balísticos por parte de Irán e inmediatamente vienen los drones o misiles también lanzados desde el Líbano, pero por la agrupación terrorista Hezbollah. Han podido ver en todos los noticieros, efectivamente, el ejército de Estados Unidos, en colaboración con el ejército del Estado de Israel y las fuerzas de inteligencia de ambos países, han logrado grandes éxitos en nuestro camino de eliminar a las cabezas de los diferentes funcionarios importantes a nivel gubernamental en Irán. Fíjense qué interesante. Mientras que ellos tiran miles de cohetes a 8 países diferentes en la región, incluyendo por supuesto a Israel, ellos lanzan sus cohetes a zonas de población que pueden derrumbar edificios enteros y los apuntan específicamente a zonas pobladas. Y el mundo calla. ¿A dónde está Greta? ¿A dónde están las flotillas? ¿A dónde están las manifestaciones en las calles exigiendo que dejen de hacer eso? No solo contra Israel. Está claro que Israel, todo el mundo lo odia, bueno, ni modo. Pero están lanzando misiles a zonas pobladas en Kuwait, en Qatar, en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes.
¿A dónde está la población? Y ni hablar de los 35.000 ciudadanos inocentes que fueron asesinados en sangre fría en las últimas semanas en el levantamiento social. ¿A dónde está la gente? ¿Por qué no salen a las calles a exigir que se haga algo? Y lo peor de todo es que cuando hasta que por fin se hace algo, la gente critica, como escuchamos hoy al presidente Sánchez en España, criticando las acciones de Estados Unidos e Israel. Impresionante. ¿Cómo puedes estar del lado de un gobierno de dictadura yihadista islámica terrorista que recién asesinó a 35.000 habitantes? No sé qué decirte. Señor Ariel, y esos son los números más conservadores, porque hay otros números que inclusive hablan de 100.000 personas, ya casi ha llegado el número a 100.000 personas asesinadas después del 28 de diciembre, que es cuando inicia el pueblo a levantarse, no tanto por el régimen, sino porque estaba en un estado donde los niveles de inflación son demasiado altos, más una crisis de agua. Pero aquí le quiero preguntar un tema muy específico. Sabemos que Irán, y por eso fueron las manifestaciones a finales del año pasado, por el tema de inflación, un país casi en quiebra, con problemas de suministro de agua, que inclusive se estaban hablando de algunos expertos de pasar la capital para tener más cerca el agua. Pero vemos la cantidad de misiles que fabrican ellos y que lanzan diariamente, ya no solo contra el Estado de Israel, ni contra objetivos militares en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico propiamente, sino que también está dañando, como lo dice usted muy bien, a la población civil árabe. Entonces, aquí hay algo que no coordina un país quebrado versus la capacidad militar que tienen. Así como seguro podrás recordar, Venezuela hace un par de décadas atrás era el país con el mejor estado económico de toda Latinoamérica, porque tenía grandes reservas de petróleo, tiene. Pero lamentablemente el gobierno corrupto pues se quedó con ese dinero y la población se fue a la extrema pobreza. Lo mismo pasa en Irán. Irán tiene increíbles fuentes de petróleo y de gas natural, más del 20% de lo que existe a nivel mundial, y sin embargo su población sufre de extrema pobreza. Es una cuestión muy interesante. Teniendo tanto dinero, ¿cómo es que sufren de tanta pobreza? Y bueno, en la realidad es específicamente eso. Se trata de un gobierno que utiliza todos los fondos que tiene para tratar de destruir a otros, en lugar de para tratar de crearse a sí mismo. No invierten en grandes hospitales o en escuelas o instituciones nacionales. No invierten en infraestructura o en plantas de desalinización de agua. Invierten en ejércitos extranjeros con el objetivo de destruir a otro país. Y pues tarde o temprano la guerra se iba a tener que venir. Y por supuesto que nosotros no podíamos quedarnos esperando a que ellos sí llegaran a armas nucleares. Imagínate lo que sería el gobierno de una dictadura yihadista islámica terrorista fundamentalista con armas nucleares. Señor Ariel, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuál es el arsenal que tienen ellos? Porque estaba viendo ahora, hay que tener mucho cuidado también con la inteligencia artificial, porque a veces nos da una visión que parece real, pero no lo es. Pero ya inclusive se está hablando de que está atacando a Israel con misiles de racimo, lo que llaman, usted me contará más y nos contará más cómo es que funcionan estos armas de racimo que inclusive están prohibidas eh, y se está utilizando. Y también vi que hay un misil hipersónico. Se está hablando de que Irán puede llegar a tener un misil hipersónico. ¿Qué tanto es esto cierto? ¿Qué tanto no es cierto de la capacidad Nosotros que sabemos ya que hemos ellos visto? sabemos que tienen armas que aún no están utilizando, sabemos que están esperando, no están demostrando todas sus naipes al mismo tiempo. Ellos han decidido que esta guerra va para largo, por lo que sus líderes están en búnkers subterráneos y están administrando de la manera más conservadora los pocos recursos que tienen. La mayoría está subterráneo y apenas cuando sale dispara y vuelve a esconderse.
Por lo tanto, es muy difícil, a pesar de la superioridad absoluta que tiene los Estados Unidos e Israel sobre los cielos de Irán, igual están logrando disparar cientos, incluso miles de cohetes diarios. Pero están bajando, han bajado en 29% entre ayer y hoy, y probablemente mañana baje incluso más. Están bajando las cantidades para tratar de poder extender el banco que tienen para la mayor cantidad de tiempo posible. Eso lo dejo a un lado. Con respecto a armas de racimo, efectivamente ayer lo vimos. El hecho de que sea ilegal o prohibido por las Naciones Unidas es irrelevante. Es decir, también es prohibido dispararle a centros de población civil. Igual lo están haciendo. Así que el hecho de que sea ilegal no le interesa a Irán en lo más mínimo. Pero sí, en lugar, ellos tienen dos tipos de misiles intercontinentales balísticos. Uno, que es la posibilidad de poder transportar hasta 1 tonelada de material explosivo que puede derrumbar edificios enteros, y ya lo hemos visto porque, pues lamentablemente, a pesar de que Israel posee un extraordinario sistema de defensa aéreo, no es impremiable y estadísticamente hablando, solo logra detener entre el 92 y 93%, así que de cada 100, 7 van a lograr pasar, y esos 7, cada uno que logra pasar, destruye un edificio entero matando a decenas de personas. Pero ayer lograron penetrar con un misil que, al entrar en la atmósfera dentro de Israel, se desprendió, y en lugar de ser 1 tonelada de material explosivo que cae directo a un edificio, se desprendió en decenas de pequeños misiles de 1 hasta 1,5 kilos de material explosivo. Eso generó que en Tel Aviv, en la zona de Tel Aviv, en 12 diferentes sitios hubieron impactos, impactos más chicos, no son pequeños, es decir, igual logran destruir una casa o un auto, pero no logran derrumbar un edificio. Pero esto está específicamente tratando de matar a la mayor cantidad de gente posible, entonces se exprende por una zona geográfica más grande, generando terribles daños, como hemos visto el día de ayer. Efectivamente, sabemos que Irán tiene este tipo de armas, además de los drones. Te recuerdo que el sistema de defensa aéreo de la cúpula de hierro que tiene Israel es un sistema en el que logramos medir la trayectoria del misil intercontinental balístico, la velocidad y las condiciones atmosféricas, para poder pronosticar en dónde va a estar en un dado momento y enviar ahí un cohete y interceptarlo. El problema con los drones es que pueden cambiar la altura, pueden cambiar el ángulo, pueden cambiar la velocidad, y entonces este sistema no puede encontrarse a un dron. A los drones hay que bajarlos con aviones, pero los aviones de la Fuerza Aérea son muy grandes y los drones a veces son relativamente pequeños. O sea, no son pequeños, son como el tamaño de un auto, pero el tamaño de un auto para un avión de guerra es como una mosca, es muy difícil. Y esos son los drones que pueden llegar y sí los pueden apuntar, ¿sí? O sea, el piloto que lo está manejando desde Irán puede apuntar exactamente a dónde quiere que su dron intercepte. Y es con más razón que vemos que cuando estos drones llegan directamente a zonas de población, se entiende claramente que no fue un error que el misil cayó en un edificio de civiles o en un hospital, sino que es intencional lo que ellos están tratando de hacer. Señora Ariel, y desde su óptica como alguien que perteneció a las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, ¿visualiza una incursión terrestre, porque se está hablando de eso, o visualiza una participación ya más abierta por parte de Arabia Saudita, de los países árabes que son, aquí vamos a hablar de un tema que ellos son sunitas e Irán es chiita? Entonces, se está aquí ya haciendo como, por decirlo así, capas entre lo religioso también con lo militar. Dos productos diferentes. Con Sí. respecto a Boots on the Ground, a la incursión de tropas en el terreno iraní, lo veo muy poco probable. Motivos. Primero, porque la historia nos ha educado de que efectivamente las guerras se ganan con tropas en el terreno, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se trata de guerras en zonas terrestres lejanas, eso siempre fracasa. Fracasó en Vietnam, fracasó en Afganistán, fracasó en Irak,
y si llegan a cometer el mismo error, va a fracasar también en Irán. Yo no recomendaría que entren soldados terrestres en Irán. La única manera real de votar al gobierno, de hacer un cambio del régimen iraní, es por medio de su propia población. Ningún país debería tener el derecho de hacer un cambio de régimen en otro país. Es la propia sociedad, la población nacional de Irán. Son ellos los que tienen que aprovechar este momento, levantarse en contra del régimen terrorista y cambiar su gobierno y generar sus elecciones democráticas. Es su responsabilidad. Lo único que nosotros podemos hacer es apoyarlos desde lejos, pero no deberíamos nosotros meternos a tal nivel de decidir para ellos quién debería ser su propio gobierno. Así que yo no creo que ni los Estados Unidos, seguro que no Israel, y no creo que ningún otro país tampoco tenga la intención de entrar con tropas a Irán, además de que Irán es enorme, o sea, Irán es del tamaño de la mitad de Europa, Irán no es un país pequeño. Mandando tropas terrestres en Irán, yo no le veo ninguna lógica militar. Eso es con respecto a lo que preguntaste. Con respecto a la diferencia entre chiita y sunita, por supuesto, hay históricamente hay un antagonismo entre dos diferentes versiones del Islam, pero en la realidad eso es menos eh, sobresaliente. Por ejemplo, el Hamas es sunita, pero estaba asociado al Irán, que es chiita. Turquía son sunitas, pero están asociados al Irán, que es chiita. Antes era mucho más notado. Hoy en día lo que llama el juego se dicta alrededor de intereses, principalmente intereses económicos, principalmente intereses de poder mantenernos en el poder. Es decir, el gobierno de Turquía sabe que claramente asociarse a Irán, sí, te recuerdo que Turquía es miembro de NATO, asociarse a Irán es terrible para Turquía porque se está generando antagonismo con Estados Unidos. Mas Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, sabe de que si él se aleja del aspecto islámico, va a perder su gobierno. Así que él prefiere destruir la economía de su país antes de caer su gobierno, que es, por cierto, lo mismo que está haciendo el presidente Sánchez en España. Generar antagonismo con Estados Unidos ahora es probablemente el peor error que podría hacer a nivel nacional. El pueblo español va a pagar un precio muy grande por la manera en que se está comportando el presidente y el antagonismo que él está creando hacia el presidente Trump. Pero él no le importa ser irresponsable con respecto al futuro económico de su país. A él lo único que le importa es quedarse en el poder. No, más bien muchas gracias, señor Ariel, por su tiempo y no sé si tiene algo más que comentarnos o ponernos en contexto, por favor, con toda libertad. Como tico viviendo en Israel, yo aprovecharía la oportunidad nada más para ayudar a que todos entiendan de que nosotros estamos ahora sufriendo las consecuencias de una guerra que no elegimos. Nosotros hemos llevado ya, este es el quinto día en el que estamos corriendo, entrando y saliendo del refugio, en el que estamos durmiendo en las noches en el refugio, en el piso. No quiero ni hablar de los efectos secundarios que estas sirenas y los bombazos van a tener sobre nuestros hijos. Sí, yo tengo tres hijos, pero estoy hablando a nivel nacional. Estamos haciendo un gran sacrificio, pero estamos con motivación en alta porque esperamos que esta oportunidad también logre quitarnos de encima, ya, de a nosotros y del mundo entero, la amenaza de un Irán nuclear, pero principalmente yo siento una terrible o hermosa solidaridad con la población iraní y tengo los mayores deseos que esta oportunidad sea la que ellos necesitaban para poder salir de la oscuridad a la luz de la libertad, de la democracia, y que aprovechen esta oportunidad para que las mujeres puedan vivir en un mundo seguro en Irán. Así que nosotros estamos dispuestos a seguir sacrificando con la esperanza de que el futuro sea brillante para el pueblo iraní, al igual como nosotros sufrimos los últimos 2 años con la esperanza de que esto sea un mejor futuro para el pueblo palestino. Los seres humanos normales, típicos, comunes y corrientes que vivimos en las casas normales, no somos enemigos. Yo no tengo nada en contra de ningún palestino, ni ningún iraní, ni ninguna persona sobre la faz de la tierra únicamente por una religión específica o por una nacionalidad específica. El hecho de tener un pasaporte específico no te hace mi enemigo y no genera que yo te odie en lo más mínimo. Al revés. Pero hay gobiernos en el mundo
que se han dedicado a tratar de destruir a otros países. Y nosotros no podemos permitir que intenten destruirnos, ni el Hamas, ni Hezbollah, ni los hutíes en Yemen, y mucho menos la cabeza del pulpo, Irán, que por suerte ya el mundo junto se está pudiendo encargar de este terrible problema. Y si Dios quiere, en las próximas semanas esta guerra terminará y el mundo será un lugar mucho más seguro para todos nosotros. Eso es lo que esperamos. Muchas gracias, señor Ariel, pero ya me iba a despedir, pero ahora que usted mencionó esto, sí me gustaría ampliar un poquito más. Desde este lado, y usted también como costarricense sabe que y lo más fuerte que escuchamos a veces son las explosiones de bombetas de turno o juegos artificiales que ahora se ha cambiado por drones para cuidar un poco a los animales que se ven afectados por esto. Pero ¿cómo es la dinámica de estar entre alarmas, entre refugios, Las las alarmas 24 horas del día, asustan mucho, perdón? por supuesto, las 24 horas al día las asustan mucho. Es una tensión muy fuerte. Es un estrés, una ansiedad. Yo creo que todos sufrimos de algún nivel de post-trauma a nivel emocional. Es muy difícil vivir en un estado de guerra. Es muy difícil explicarle a nuestros hijos por qué un régimen que queda a miles de kilómetros de aquí está tratando de matarnos. ¿Por qué nos odian tanto? Mi hija me pregunta, pero papá, ¿por qué me odian tanto que quieren matarme? ¿Yo qué les hice? ¿Y yo qué le puedo explicar? Es muy complicado cuando una sociedad entera escucha estas sirenas y entran a los refugios. Es muy problemático que las casas tengan que tener refugios. Yo me acuerdo después del 7 de octubre, cuando muchas de las familias fueron quemadas vivas dentro de los refugios, que en Israel se hablaba de que tenemos que mejorar la construcción de los refugios para que sea antifuego o que tenemos que poder generar algún tipo de cerradura para que las puertas puedan ser cerradas con llave de adentro para que los terroristas no puedan entrar y cosas por el estilo. Y a mí eso me frustra mucho. Yo no quiero mejorar los refugios. Yo quiero acabar con el problema. Nuestros hijos no tienen que vivir en un mundo en el que tengamos mayor tecnología de refugios para poder defenderse. Tenemos que acabar con la amenaza. No podemos seguir viviendo en un mundo en que hay personas que dicen abiertamente que su objetivo, su razón de ser es destruir a otras personas. Eso no existe. No entiendo cómo el mundo puede permitir que durante 47 años el régimen iraní grita por cada oportunidad que tienen que su objetivo es destruir a otro país. No entiendo por qué permiten eso. Y nosotros tenemos que acabar con esa situación. No debería haber ningún ser humano sobre la faz de la tierra que tenga miedo de morir mientras duerme. Eso no está bien. Tenemos que solucionar los problemas de otra manera. Pero vimos el 7 de octubre y lo seguimos viendo hasta la fecha, que con el yihadismo, terrorismo islámico, los que pretenden llegar al cielo donde los esperan supuestamente 72 vírgenes, con ellos no hay nada que hablar. Ellos tienen un objetivo y su objetivo es asesinar. Con una persona que está tratando de matarte, no hay diálogo. Hay que defenderse y hay que acabar con el problema. No, más bien, muchas gracias, señor Ariel, por su tiempo, por hacer este espacio en estos momentos de tanta tensión que también se vive y que usted nos ha comentado lo que están viviendo el día a día todas las personas que viven en el Estado de Israel. Así que muchas gracias y esperar que esto pronto termine y que también las personas en Irán sean liberadas de este régimen islamista extremista que los está afectando por más de 47 años. Así que muchas gracias y un saludo muy respetuoso aquí desde Costa Rica. Que Dios los bendiga y pura vida a todos. Pura vida.